Nos complace dar a ustedes la bienvenida a este evento convocado por el Senado de la República a través del Instituto Belisario Domínguez, así como por el Ateneo Español de México, y en el cual seremos partícipes de la presentación del libro La Travesía del Montserrat, cuyo autor, que hoy recordamos con respeto, Félix San Mamés Loizaga, nos lleva a través de esta obra a lo que fueron las experiencias de quienes abordaron el ahora famoso navío Montserrat, en busca de un nuevo destino, obligados por las circunstancias derivadas de las condiciones políticas de su país. Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro con la historia. Con motivo de la presentación de este libro, nos acompañan en la mesa el señor senador Jesús Garibay, presidente de la Comisión de Límites de las Entidades Federativas del Senado de la República. De igual manera, damos la bienvenida al señor doctor Iván Pliego Moreno, integrante de la mesa directiva del Ateneo Español y director de vinculación y difusión del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Nos da mucho gusto saludar la presencia del maestro Juan San Mamés, sobrino del autor. Así como también de la maestra Daniela Silva, historiadora e integrante del Ateneo Español de México. Está con nosotros también el licenciado Onel Ortiz, secretario técnico del senador Carlos Navarrete, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Desde luego, con mucho afecto y respeto, saludamos la presencia de familiares de don Félix San Mamés Loizaga. Bienvenidas, bienvenidos. De quienes como integrantes del Ateneo Español de México hoy nos distinguen con su presencia. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Saludamos también a nuestros invitados especiales y al público que nos acompaña en la transmisión del canal del Congreso. Muchas gracias a todos por ser partícipes de este evento. Y en el marco de la presentación de este libro, La Travesía del Montserrat, vamos a escuchar las palabras del señor senador Jesús Garibay García. Señor senador, si es tan amable. Muy buenas tardes a todas y a todos, y en forma muy especial a la familia San Mamés. Muy buenas tardes. Cuando me hicieron el favor de invitarme a participar en la presentación de este libro, le pregunté a David: oye David, ¿por qué tu propuesta? Y también me hubiese gustado preguntarle a Lorena del Carmen, ¿por qué la propuesta de la familia? David me dijo: bueno, con usted hemos trabajado intensamente para la ley de migración de este país, de México, que venturosamente fue promulgada recientemente. Y ese es el motivo. Le hice alguna reflexión en el sentido, le dije: mira David, cuentan en la historia de México que hace 70,000 años, tal vez 60,000, que
pues llegaron los primeros migrantes a América. Otros menos optimistas dicen que hace 30,000 años. Y hay quien dice que, bueno, realmente hace 7,000 años. Otros dicen que hace como 550 años. Y otros afirman que hace como 60 años, ¿verdad, David? Y otros afirman que el día de hoy llegaron unos migrantes, el día de hoy. Pero no todos trajeron lo que trajeron los que llegaron acá de España con motivo o con motivos de carácter político. ¿Y por qué digo que no todos llegaron y trajeron eso? Porque los que llegaron como consecuencia de una lucha política en su país, los que llegaron con el tema de la República, los que llegaron que eran políticos, poetas, escritores, historiadores, comerciantes, los que llegaron porque en su país no tenían cabida por sus ideas, vinieron y enriquecieron a este país que se convirtió en su patria. Esos, o a esos, o de esos, fueron los que llegaron en la travesía. Pero fueron tan extraordinarios que miren, fueron capaces de reunirnos años después. Cuando me invitaron a este tema, yo preparé algún documento que no voy a leer, porque en un documento no cabe todo lo que trajeron. Y en un documento no podríamos explicar, y menos aquí a la maestra Daniela Silva, historiadora, o al maestro Juan San Mamés, o a todos ustedes, no podríamos explicar, no cabe quién los recibió en este país. Porque entonces tendríamos que hablar del presidente Lázaro Cárdenas del Río, o tendríamos que hablar del general Lázaro Cárdenas del Río, tendríamos que hablar de la política de ese gran presidente. Y entonces, como soy michoacano, como soy senador electo por el estado de Michoacán, seguramente me ganaría la emoción. Por eso tampoco voy a leer el documento, porque los que llegaron y los que lo recibieron son mucho más grandes que todos los documentos que sobre este tema se puedan escribir.
bienvenidos a esta su casa, a esta la casa del Senado de la República, donde a través de un instituto, al igual que a través del Ateneo, es posible este evento. Me da mucho gusto recibirlos y que la emoción perdure para los próximos 500, 7,000, 70,000 años, qué sé yo, mejor que perdure para siempre. Muchas gracias. Agradecemos al señor senador Jesús Garibay sus comentarios, sus palabras de inicio de este evento de presentación del libro La Travesía del Montserrat. Vamos a escuchar ahora los comentarios del doctor Iván Pliego Moreno. Él es integrante de la mesa directiva del Ateneo Español y director de vinculación y difusión del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Doctor, si es tan amable. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a David, al senador Garibay, por esta oportunidad. Creo que es la primera ocasión en que existe un evento conjunto entre el Ateneo Español de México y el Senado de la República. Creo que vale mucho la pena resaltar el hecho para tratar de repetirlo cuantas veces sea posible. Y la ocasión no puede ser mejor que la de recordar a un personaje de tantos, podría yo decir, de los migrantes españoles republicanos que llegaron a estas tierras, como bien señalaba el senador, en medio de condiciones difíciles. Un contexto internacional, voy a hacer una referencia general, creo que ya lo han manifestado tanto nuestro maestro de ceremonias como el senador Garibay, pero me gustaría hacer una breve referencia a ese contexto internacional que provocó precisamente el surgimiento de un movimiento migratorio tan importante, de características, yo diría, únicas en la historia del siglo XX. Los antecedentes de la Guerra Civil Española, que es lo que a la postre va a provocar el exilio republicano español, tienen que ver con un modelo, una primera posibilidad de desarrollo democrático en España. Quiero hacer énfasis en ello también porque hasta 1931 en España, que vivía una monarquía, francamente no existía la democracia. La democracia en España tuvo como primer proyecto político el llamado de la Segunda República Española. Ni siquiera la Primera República en 1873 tuvo las características, ni la fuerza, ni el impacto que se hubiera querido por parte del sector republicano español. Fue en 1931, en un ambiente en el que, por un lado, se están todavía cerrando heridas de un conflicto mundial que conocimos como la Primera Guerra Mundial. Hay una experiencia democrática en Alemania que está sufriendo los embates de el ascenso del fascismo. Es un contexto internacional que llama a la esperanza, pero llama también a la precaución. Los republicanos españoles se manifestaron democráticamente, de manera pacífica, de manera electoral, en unas elecciones municipales y claramente dieron su espalda al proyecto monárquico y al proyecto antidemocrático. Este ejemplo fue apoyado multitudinariamente pocos días después
para que se proclamara el 14 de abril la Segunda República Española en 1931. Este es el primer antecedente y es una época, podemos decir, feliz. Es un proyecto que abre la posibilidad de desarrollo democrático y abre, sobre todo, la esperanza para la solución de ingentes problemas sociales, económicos y políticos. Eso es lo que sucede en España en esos años. Si nos ubicamos en el mismo tiempo en México, veremos que también México está inmerso en un proyecto político propio que busca más o menos lo mismo: el desarrollo, la igualdad, la justicia social. El hecho de que se proclamara la Segunda República el 14 de abril de 1931 abrió la posibilidad para que México y España, nunca está de más repetirlo, que tienen una relación de amor y odio, son entrañables como hermanos, y como hermanos de repente también son parte de esta tensión amorosa. México y España en menos de un mes establecen a nivel de embajada su representación diplomática. Es un hecho único y es un hecho que con casi 100 años de relaciones bilaterales no se había podido dar y solamente se concluye cuando se establece la Segunda República Española. La relación bilateral, quiero señalarlo, es fundamental para entender lo que a la postre, después de 5 años de búsqueda de proyecto reformador, de proyecto modernizador en España, en donde México es un ejemplo, donde la experiencia de la Revolución Mexicana, la experiencia de lo que es el desarrollo del gobierno del general Cárdenas, como bien señalaba el senador Garibay, es algo que se valora mucho, se aprecia y se busca continuar o seguir en el territorio español. La idea de la madre patria en México es sustituida por la idea de la hermana república, ¿no? Hay una situación de igualdad, hay una situación de cercanía, hay una situación de identificación de proyectos políticos, porque ambas repúblicas están buscando lo que hemos comentado: el desarrollo, la igualdad, la justicia social. Y en ese modelo, hay que decirlo, para 1935 México representa un modelo más avanzado, más progresista. Es un modelo que está empeñado en fortalecer la industria nacional, en fortalecer el desarrollo regional, en fortalecer el proyecto político emanado de la lucha revolucionaria iniciada en 1910. Ese proyecto en España, para los republicanos, es un ejemplo loable, es un ejemplo que vale la pena continuar. Pero, claro, no se trata de imitar, jamás nadie ha dicho nada de eso. Los españoles ven en el modelo revolucionario de México una imagen que les es cercana y agradable. Pero para España, ese modelo representa el respeto a las autonomías, ¿no?, regionales. Significa el fortalecimiento de la separación entre la Iglesia y el Estado, que no se tenía, ¿no?, y en México se tenía desde 1857. Significa el fortalecimiento de un proyecto que ponga a los pueblos originarios, a los pueblos, a las comunidades autónomas, con todos los derechos, que se respete el lenguaje original, lo mismo para los catalanes que para los vascos, ¿sí?, que para los gallegos, etcétera. En ese sentido, el proyecto de la Segunda República es un proyecto enteramente democrático. Por eso, insisto, la Segunda República Española es la primer experiencia verdaderamente democrática en España en el siglo XX. La
guerra civil se produce precisamente como una respuesta a la serie de reformas que ha iniciado este proyecto republicano. La guerra civil, sin entrar en demasiados detalles, representa también la resistencia que los intereses que han sido afectados con estas reformas políticas, sociales y económicas oponen a los cambios. Eso, lamentablemente, junto con el contexto internacional, van a dar al traste con el proyecto democrático más importante que ha tenido España hasta entonces. El contexto internacional es, también vale la pena recordarlo brevemente, es el contexto del ascenso del fascismo en Alemania, es el contexto del fin de la República de Weimar y es el contexto en el que las potencias llamadas las democracias de Occidente, entiéndase Inglaterra y Francia principalmente, abandonan sus principios para tratar de apaciguar el armamentismo alemán que viene por la revancha después de la pérdida que sufrió en la Primera Guerra Mundial y que se ratificó con los tratados de Versalles. Esa circunstancia, ese contexto internacional es lo que explica que, a pesar no solamente de tener la razón los republicanos, porque defendían un gobierno legítimo y un proyecto democrático, la fuerza es la que se impone con el apoyo de los militares italianos y alemanes. Vale la pena que sea recordar, porque lo menciona, porque está vinculado con lo que nos platica Félix San Mamés, la epopeya del pueblo vasco sufre durante los años de la guerra una de las peores masacres a poblaciones civiles. Estamos hablando desde luego de lo que fue el bombardeo de la población vasca de Guernica, una ciudad digamos histórica del pueblo vasco. Hay que decir, sin embargo, que Guernica no fue el primer pueblo, la primera población civil atacada. Digamos que en términos generales fue Madrid, pero en términos del País Vasco, unos cuantos días antes, casi un mes, Guernica fue bombardeada el 26 de abril de 1937, el 31 de marzo se bombardeó otra ciudad vasca de nombre Durango, pequeña, casi desconocida, pero para los mexicanos Durango es algo más que un pueblo vasco. Es más, a lo mejor la mayoría no sabía que existía el pueblo de Durango, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestra ciudad y nuestro estado de Durango. Pero antes que la aviación alemana bombardeara Guernica, había bombardeado otras poblaciones pequeñas, llenas de civiles, sin objetivo militar estratégico. Pero ¿qué era lo que pasaba? La famosa Luftwaffe utilizó el terreno, el territorio español para practicar, para poner a prueba nuevas estrategias militares para sus planes de conquista de Europa. Durango, Guernica fueron de las primeras víctimas de este holocausto. Ahora llegaré a la discusión o a la reflexión de lo que significa ese término. Primeras víctimas civiles de lo que iba a ser un holocausto que cobraría muchos millones de vidas en todo el mundo. La referencia viene a cuento porque el exilio español se inicia formalmente desde mediados de la guerra, 1937, en México particularmente con la llegada de los niños que después se van a conocer como niños de Morelia, con la llegada de algunos de los principales intelectuales, rectores de universidades, que vienen a tratar de continuar con su trabajo, invitados por el gobierno mexicano e invitados también por sus colegas mexicanos. Cosío Villegas, Alfonso Reyes y otros han invitado para que continúen con su labor de trabajo académico a algunos ilustres académicos españoles. La guerra, sin embargo, todos lo sabemos, termina con la derrota de la Segunda República y el proceso del exilio es un proceso complejo.
difícil, un proceso que está vinculado a el inicio, o por lo menos al reconocimiento del inicio de una conflagración que vamos a conocer como la Segunda Guerra Mundial. En estricto sentido, aunque suene un poco a provocación, pero creo que ya hay suficiente evidencia para decirlo así, la Segunda Guerra Mundial no empezó, como dicen la mayoría de los libros de historia, el 1 de septiembre de 1939. Eso es por ponerle una fecha, y eso es por tratar de apaciguar la conciencia, la mala conciencia de naciones como Inglaterra y Francia. La Segunda Guerra Mundial, es justo decirlo, inició con la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, en breve, es la primer batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y el inicio del exilio republicano español en 1939 coincide con el inicio imparable, digamos, de la ofensiva nazi-fascista contra toda Europa. La experiencia a los exiliados es una experiencia terrible, es una experiencia que marca, es una experiencia que simplemente abre lo que a lo mejor cotidianamente sabemos que es la vida de incertidumbre, pero la incertidumbre del exilio tiene que ver con el no tener ni siquiera idea de dónde se puede estar viviendo y no se tiene idea de qué se va a vivir. La organización de los exiliados, los refugiados, que están cerca de 300.000 españoles en Francia, entonces reconoce los signos de solidaridad de muchas naciones. México, también vale la pena recordarlo, fue entre todas la que con mayor desprendimiento y con mayor generosidad ofreció la posibilidad de recibir a miles de refugiados españoles. Pero esto es 1939, entre 1939 y 1942 se produce esta emigración masiva, la emigración que es recibida en Veracruz con 20.000 trabajadores del puerto y con las autoridades del gobierno y de las centrales obreras de México. Es una fiesta verdaderamente, a pesar de que se están enfrentando con la desgracia de tener que salir de su país natal. El exilio republicano español, como nos recordaba el senador Garibay, llegó y aportó mucho a la academia, a la investigación, pero también lo hizo al trabajo cotidiano, al trabajo que miles de hombres y mujeres desarrollaron en oficinas, en talleres, en fábricas, en el trabajo agrícola de todo tipo. Vale la pena recordar palabras de un recientemente desaparecido egregio exiliado republicano español, don Adolfo Sánchez Vázquez. Llegó muy joven y él hacía hincapié en que el exilio republicano español no era enteramente, como a veces se trataba de imponer como una idea, de intelectuales, ¿no? Los 25 o 30.000 republicanos que llegaron esos primeros años eran gente de trabajo, entre los que se contaban también muchos profesores, académicos e investigadores. La idea del exilio republicano español es entonces de una migración de gente pensante, trabajadora y comprometida con un proyecto, ¿no? Con un proyecto político. El caso de Félix San Mamés es relevante porque él representa, a diferencia de el resto de la emigración republicana española, o la mayoría de la emigración republicana de los primeros años, representa lo que significó vivir el exilio interior. A partir de 1940, España vive una dictadura, una de las peores dictaduras que se han vivido, no solamente en España, sino en el mundo. Una dictadura que, a pesar de que había terminado la guerra civil, continuó con las ejecuciones, con las desapariciones, con la represión. Muchos de los
republicanos que se quedaron, que no pudieron salir o que decidieron quedarse, tuvieron que enfrentar condiciones muy difíciles. Vale la pena al respecto recordar una obra de uno de los principales estudiosos, un historiador británico. Ya saben que los historiadores británicos tienen fama, una fama bien ganada de ser los mejores hispanistas. Paul Preston es el autor de una obra que este año salió y que se llama precisamente así, El Holocausto Español. Odio, tiene un subtítulo, es más o menos así: Odio y exterminio en la guerra civil y después. Y ha causado mucho revuelo en los últimos meses en España, pero precisamente esa obra habla de esa represión, del exilio interior, de todo lo que para mucha gente no pasaba o era desconocido, porque la guerra había terminado, porque la guerra mundial también había concluido y porque de España ya casi nadie se acordaba, pero la población española continuó sufriendo esta terrible represión. Ahí es donde quería yo llegar para recordar y señalar la valía del trabajo y la memoria que nos presenta Félix San Mamés. Es un grupo pequeño, no es el Sinaya con 2.500 exiliados, no es ninguno de los grandes buques que traen a personas ya de reconocido prestigio intelectual o político. Es una pequeña embarcación que en 1950, 10 años después de que se ha entronizado la dictadura de Franco, se aventura a hacer un viaje tan largo, tan difícil, para tratar de llegar a un lugar en donde se gozan las libertades que no se tienen en su propio país. La experiencia de la travesía del Montserrat es la experiencia de la búsqueda de una salida democrática a un país desconocido. Hasta donde yo entiendo, será cosa de que nos platique el sobrino de don Félix, la familia San Mamés no tenía relación con el continente y con el país. Es una experiencia, es una aventura hacia lo desconocido, pero claro, se tienen ya referencias después de 10 años de que los republicanos españoles en México son bien acogidos, son muy apreciados y han logrado tener la posibilidad de continuar con su trabajo, con su vida y con su proyecto familiar, cosas que en España les fueron negadas por una dictadura. Creo que lo voy a dejar ahí, no sin antes agradecerles de nueva cuenta y a nombre de la presidenta del Ateneo Español de México, la maestra Carmen Tagüeña Parga, darles un saludo, un reconocimiento a la familia San Mamés y la propuesta, si se vale decir y se vale aprovechar ahora el anuncio, el Ateneo está muy interesado en publicar